Muy buenos días, querido alumno del Centro Educativo Cristiano del Aposento Alto. Te da la bienvenida y te saluda tu profesora Leslie Cano. El día de hoy, día miércoles, con el aula de secundaria estaremos en el curso de razonamiento verbal viendo el tema de término excluido. ¿En qué consiste, querido joven, este tema de término excluido, estos ejercicios de aptitud verbal que también vienen en los exámenes de admisión? Veremos en qué consiste y cómo podemos desarrollarlos de forma correcta. Empecemos la clase de hoy de razonamiento verbal, el término excluido. Para el tema de términos excluidos debemos recordar que es el campo semántico. ¿A qué se llama campo semántico? El campo semántico se denomina al conjunto de palabras que, a pesar de guardar ciertas diferencias entre sí, poseen semas comunes que determinan su vinculación en torno a un mismo tema o significado. En este caso, por ejemplo, ahí vemos un conejo, un pato, una vaca, una gallina, una paloma, una oveja, un cerdo, un ganso, un pavo. Todos estos representan al campo semántico de los animales. Llamamos entonces el campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado, es decir, un conjunto de palabras que se relacionan por el significado y forman un grupo semántico. Aunque cada cual tiene un significado diferente, como por ejemplo vimos ahí un pato y un ganso, una paloma y un pavo, no son lo mismo, son distintos animales, pero pueden pertenecer a un mismo grupo, ¿no? Y ello los convierte entonces en un conjunto y parte de una familia, como en el caso de animal, siendo todos parte entonces de un grupo semántico o grupo animal en este caso. Semas se conoce como semas a las unidades mínimas de significado, tal forma que para que dos o más palabras correspondan a un mismo campo semántico, estas deben coincidir en sus semas más importantes o en las unidades mínimas de significado más importantes que tengan estas palabras. Como podemos advertir, cada una de estas palabras tiene un significado específico. Sin embargo, podemos notar la presencia de semas comunes. Por ejemplo, son fenómenos naturales, impiden la visibilidad y son fenómenos físicos. El ejemplo de conejo, pato, vaca, gallina, paloma, cordero, cerdo, ganso. Podemos, por ejemplo, este conjunto, las semas comunes, es cierto, son animales, pero semas comunes que podemos sacar de este grupo o conjunto de palabras puede ser que son animales de granja, son seres vivos, son herbívoros, mortales, comestibles, porque también se utilizan para poder comerlos, y frugívoros. Ya que hemos visto en qué consiste un campo semántico, ahora sí, al tener en cuenta lo que es el campo semántico, veremos qué son los términos excluidos. Este ejercicio de aptitud verbal de términos excluidos se conoce como término excluido a la palabra que no corresponde a un determinado campo semántico y al que sí pertenecen el resto de los términos propuestos. Por ejemplo, pensemos en los siguientes términos, y aquí vemos la estructura que va a presentar un término excluido. En el caso de signo, punto, coma, guión, tilde, paréntesis. Signo es la premisa, es decir, me está indicando el campo semántico. Ese es un tipo, porque hay ejercicios de aptitud de términos excluidos que no únicamente siempre va a haber la premisa.
pero sí, en este caso, las 5 alternativas. Y cuando no hay premisa, tengo yo que deducir entonces el campo semántico. En este caso, punto, coma, guión, tilde, paréntesis son signos de puntuación, ¿no? Así es. Por ello, en el caso de término excluido, decimos que es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas por características. Veamos, amor, cariño, caricia, estima, querer. Todas estas palabras, o la mayoría de ellas, me expresa que es acción con el que se manifiestan los sentimientos. Pero caricia es una acción. Y en este caso, una acción con la que se manifiestan los sentimientos, mientras que amor, cariño, estima, querer son sentimientos. Así que acá el término que no corresponde a este grupo, por el campo semántico que tiene, es caricia. Duna, nube, fronda, melena, pelo. Duna es el conjunto de partículas de arena. Nube, el conjunto de partículas de agua. Fronda, el conjunto de ramas y hoja. Melena, el conjunto de pelos. Y pelo es un sinónimo de cabello. Así que pelo no es un sustantivo colectivo. Es un sustantivo, es cierto, pero no me indica un conjunto. Por ello, como no es un sustantivo colectivo como las demás palabras que sí lo son, pelo sería el término que se excluiría en esta relación de palabras. Clasificación de términos excluidos. Con la noción de campo semántico podemos establecer el objeto de este tipo de ejercicios. Identificar la relación significativa conceptual de un grupo de palabras y eliminar la que escapa de la misma. En el caso por sinonimia. Anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo, deslustrado. Todas estas palabras me indican la persona de edad. En su significado tienen este tipo de sema común, que es la persona de edad. Pero deslustrado se refiere a una cosa u objeto que está acabado, deteriorado. Si se refiere a algo viejo o antiguo, sí, pero no se refiere a una persona. O sea, este adjetivo deslustrado no lo utilizo para personas, sino lo utilizo para objetos. Mientras que anciano, viejo, vejete, senil, longevo, vetusto son adjetivos que indican, claro, algo antiguo, pero utilizado esta característica para las personas y sobre todo para una persona de edad avanzada. Baladí, banal, accesorio, trivial, insignificante, nimio. Todas estas son sinónimos porque se refieren, en este caso, a algo que, o en este caso, significado para personas, ¿no? Algo que no es tan importante. Mientras que accesorio es un objeto que depende de lo principal y se lo une por accidente. Es un accesorio, algo que se añade. Y las demás palabras pues no se relacionan entre sí. Así que el término que yo estaría excluyendo, el término excluido es accesorio. Entonces, ambos ejemplos se está utilizando lo que es el término excluido por sinonimia, porque todas se relacionan porque son sinónimos. Veamos otra clase de término excluido. Término excluido por el campo semántico. Y este es el término excluido más común, ¿no? El utilizado comúnmente en lo que son los exámenes de admisión. Pero también pueden venirte como la clase anterior que vimos de sinonimia. Aquí vemos televisor, radio, revista, diario, computador, internet. Televisor, radio, revista, diario, internet. Todas estas palabras se relacionan porque son medios de comunicación. La computadora no es un medio de comunicación, es un aparato electrónico. Por ello es que computadora estaría eliminando de esta serie de palabras o de este conjunto de palabras. Ático, copa, cima, cúpula, sombrero, coronilla.
Todas estas me indican a la parte más alta de algo, ¿no? O a la cumbre de algo. En el caso de ático, de copa, de cima, cúpula y coronilla. Pero sombrero no es la parte alta de algo. Es simplemente una prenda de vestir para cubrir la cabeza. Así que sombrero sería la palabra que excluiría en este conjunto, o el término excluido. ¿Por qué? Porque en ambos conjuntos hemos visto el campo semántico. Otro tipo de género excluido es la clase de relación género-especie o viceversa, ¿no? Especie-género. Por ejemplo, aquí vemos la premisa mueble. Mesa, anaquel, escritorio, cómoda, armario. Es decir, que el campo semántico, en este caso el género que se está mencionando, es mueble. Mesa, escritorio, anaquel, cómoda, armario. La mayoría de estas palabras son muebles, a excepción de anaquel, porque anaquel es cada una de las tablas puestas de forma horizontal en los muros o armarios. Entonces, es una parte de un mueble, pero no es un mueble el anaquel. Por ende, la palabra o el término excluido en este conjunto es anaquel. Siguiente ejemplo. Alhaja, aro, arete, collar, esclava, cofre. Aro, arete, collar, esclava son, como menciona la premisa, el género, son alhajas. Sus especies se están mencionando entre las alternativas. Es decir, son alhajas, pues no son accesorios que se utilizan para poder decorar en el caso de la mujer. Pero cofre es la caja resistente, sea de metal o de madera, con tapa y cerradura para guardar objetos. Y en algunos casos se utilizan estos cofres para guardar las joyas o alhajas. Mientras que aro, arete, collar, esclava son las especies de alhaja, cofre no lo es. Y cofre sería el término que voy a excluir en este conjunto de palabras. Instrumento: piano, violín, tambor, charango, guitarra. Todos son instrumentos y va en este caso con el género, pero la mayoría de instrumentos que se mencionan aquí, ¿cuál es la relación? Que son instrumentos pero que tienen cuerdas. En el caso del piano, ¿el piano tiene cuerdas? No, el piano es que se toca con la mano. El violín sí, el charango también, la guitarra también. Quizá acá tambor y piano lo podría eliminar. Pero ¿por qué tambor se ha seleccionado como el término excluido y no piano? Porque tambor es un instrumento musical de percusión de madera o metal, pero que tiene forma cilíndrica. ¿Ya? Por la composición, en este caso, por la composición que tiene el tambor y de la forma en cómo se toca, ¿no? Otro tipo de término excluido es la relación cogenérica. Es decir, que va a mencionar en la mayoría de ellos, pues van a ser cogenéricos o van a ser del mismo género. Por ejemplo, caoba, cedro, roble, ébano, pino, helecho. La mayoría de estos, junto con la premisa que es caoba, se refiere a lo que son tipos de árboles. Son árboles, ¿no? La caoba, el cedro, y son árboles pues comerciales, ¿no? Se utilizan mayormente para comercializar. Pero el helecho no es un árbol. El helecho es una planta frondosa sin presencia de flores, como un arbusto. Por ello es que la palabra que se elimina o el término excluido es helecho. Modesto, fiel, sincero. Sincero, honesto, generoso, verídico.
Todos ellos demuestran características o son adjetivos, pero en el caso de modesto, fiel, sincero, honesto, generoso, son adjetivos que se utilizan pero para personas. En el caso de verídico, es un adjetivo que se utiliza para algo. En este caso, para indicar que algo es verdadero, es verdad, para indicar que algo es creíble, o quizá esto lo que se dice, alguna afirmación, algún anunciamiento, es auténtico, es creíble o es genuino. Pero verídico no se utiliza para una persona. Yo no puedo decir, él es verídico. No, lo que dice él es verídico. O sea, ahí sí puedo utilizar para algo. Pero en el caso de una persona no. Y es algo distinto con los adjetivos, por ejemplo, fiel y sincero. Yo puedo decir, él es fiel, él es honesto, él o ella son generosos. Entonces, sí, estos adjetivos se utilizan para personas, mientras que verídico, no. Por eso es que el término que excluyo en este conjunto de palabras es verídico. Siguiente, pato, aboceta, gaviota, ganso, pelícano, garza. ¿Son aves? Todas son aves. Se caracterizan estas aves en su mayoría por la forma de las patas que tienen. Es decir, estos tipos de aves tienen en su pata como una unión de sus garritas. Y a eso se le llama que son aves palmípedas, porque tienen esa unión, ese ligamento en sus patitas. La garza es una ave, es cierto, es una ave, pero a diferencia de las demás, este tipo de animal o ave tiene garras, ¿ya? Pero en el caso del pato, del ganso, no. En sus patas son palmípedas. La garza no tiene esta característica. Por eso es que el término excluido, el término que se excluye aquí es garza, por no ser del mismo género específicamente. Otro tipo de término excluido es por causalidad, no casualidad. La palabra no es casualidad, sino causalidad. ¿Qué significa esto? En este tipo de término excluido se va a excluir, se va a eliminar el término que no presente la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa, ¿no? En este caso, que las alternativas no hallen la relación de causa-efecto o efecto y causa. Por ejemplo, bello, maravilloso, fascinado, admirado, asombrado, hermoso. Hemos experimentado que al contemplar, por ejemplo, un bello cuadro o al leer una bella obra literaria, nos ha movido, ya sea al leer o al observar algo bello, nos ha movido a placer y asombro. Entonces, en este ejercicio notamos que existe una relación de causa-efecto entre la premisa y las palabras maravillado, fascinado, admirado y asombrado. Mas esta relación de efecto no lo hallamos con la palabra hermoso, porque hermoso es un sinónimo. No es un efecto de bello, sino un sinónimo de la premisa, por lo cual la palabra que excluyo en este conjunto es la alternativa E, la palabra hermoso. Y otro tipo de término excluido que podemos hallar en estos tipos de ejercicios puede ser de relación múltiple. En este tipo de término excluido se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica y necesaria con la premisa. Es decir, acá podemos hallar pues más de un tipo de relación. Podemos hallar que sea sinónimo, podemos hallar a la vez que al menos una de las alternativas, no todas las alternativas, por ejemplo, una de las palabras puede ser sinónima. Otra de las alternativas quizás se relacione porque es causa-efecto.
otra se relacione porque es parte todo o es cogenérico. Y la alternativa que vamos a eliminar aquí es la palabra que no se relaciona absolutamente en nada con la premisa. Por ejemplo, música, nota, atril, partitura, escala, espectáculo. En este conjunto de palabras notamos que se plantea en el ejercicio palabras que tienen que guardar cierto tipo de relación con la música, porque esta es la premisa, ¿no? Es la que está en la premisa. Nota, atril, partitura y escala. Todas estas palabras mencionadas sugieren la idea de un pentagrama, que es un conjunto de 5 líneas paralelas que sirven para escribir música. El término espectáculo, que significa función o diversión pública de cualquier género, es el que está más alejado del campo semántico o la relación múltiple y comprende a los demás términos. Por tanto, el término aquí, espectáculo, que está en la alternativa E, es el término que se va a excluir. Entonces, el término excluido, espectáculo. Método de solución para estos ejercicios de aptitud verbal de término excluido. Para resolver apropiadamente los ejercicios de términos excluidos, vamos a sugerir tomar en cuenta las siguientes pautas metodológicas. Como primer punto, es definir con precisión el significado de la premisa, como hemos hecho en cada uno de los ejemplos. Luego, una vez que sé de qué está tratando esta premisa, voy a relacionarla con las opciones. Ahí voy a hallar el tipo de término excluido que se está presentando. Una vez que identifico el tipo de término excluido, voy al segundo paso, que es identificar el campo semántico determinado por la premisa y verificar cuáles son los términos cuyos significados se conectan entre sí con la palabra principal. Recuerda, este es en el caso que haya premisa. Si no hay premisa, solamente me fijaré en las alternativas y hallaré cuál es el campo semántico que se relacionan esas palabras. Y el tercer punto, una vez que he visto la relación que hay de las palabras entre sí y su campo semántico, excluir aquel término o palabra cuyo significado no se conecta ni con el encabezado ni con el resto de vocablos o palabras en las alternativas. Por ello, ten en cuenta este procedimiento para resolver los ejercicios de término excluido: leer la palabra para entender su significado, identificar el campo semántico, verificar cuál de los términos comparten campo semántico y excluir el término con significado ajeno. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? Ahora nos toca ir a la práctica. Resolver estos ejercicios de término excluido, en los ejercicios de aptitud verbal, te van a ayudar, querido alumno, a poder enriquecer tu acervo lexical y conceptual, lo que te dará mayor cultura general. Muchas gracias, querido alumno, por la atención prestada. Una vez que completemos los conceptos en nuestro cuaderno de razonamiento verbal, pasaremos al aula virtual para poder desarrollar los ejercicios de la clase de hoy.